Buenas tardes a todos. Yo creo que ya hemos dado unos minutillos de cortesía. Muchísimas gracias por estar aquí y por atender a este webinar. Espero que os resulte súper interesante. Bueno, yo soy Javier Hernández, responsable de KNX a nivel nacional, y estamos aquí con Ignacio de Ros, Nacho para los conocidos, que vamos a explicar un poco, bueno, vamos a hacer un webinar sobre control de iluminación avanzada con KNX, ¿vale? Espero que os guste y que disfrutéis del webinar. Por favor, si tenéis preguntas o queréis comentar algo, hacerlo a través del chat y luego al final de todo, pues si tenemos tiempo, abriremos los micros si se puede, para que hagáis las preguntas que consideréis. Yo estaré por aquí directamente y cualquier cosa que tengáis con Nacho conmigo, pues lo vamos comentando. Muchas gracias y disfrutar. Hola, buenas tardes. Bueno, como podéis ver aquí está la presentación, esta foto es de la última charla que hicimos, la gente se lo pasó muy bien, con lo cual si no os reís tanto como en esta foto, evidentemente no es por la presentación, no. Espero que sea instructiva a la vez, un poquito divertida. Vamos allá. Vamos a hablar un poquito del tema de la iluminación, que quizás es el punto más fuerte de KNX para edificios grandes. Y también es una de las puertas de entrada cada vez más en lo que son residencial, ¿no? Porque el tratamiento de la luz cada vez está cogiendo más importancia y hay que hacerlo, bueno, es la parte que más se ve, ¿no? La temperatura funcionará mejor o peor, pero desde luego la iluminación es lo que se ve. Bueno, la presentación, vamos a hablar un poquito de los tipos de luminarias que nos podemos encontrar en el mercado de forma muy genérica. Nosotros somos fabricantes de equipos de control, no de equipos de luminarias, pero bueno, para controlar hay que conocer y hablaremos un poquito de las luminarias. Hablaremos también de las tecnologías que hay para controlar estas luminarias, ya sea por PWM, por corte, fase 0, 10, DALI o DMX, que son quizás los sistemas de regulación, aparte del on-off, más habituales que nos podemos encontrar. Y luego, por último, veremos 3 ejemplos de uso que justifiquen un poquito la formación. Una sería un ejemplo de una regulación constante de una luminosidad con un driver 010. Otra sería una regulación decorativa de una barra de bar. Hemos escogido la barra de bar porque quizás ahí es donde más juegan los decoradores de interior o los lighting designer, que es una especie de gente muy agradable y muy amena que nos podemos encontrar en el mundo, donde lo que menos importa es la tecnología, sino lo que más importa es la estética, y ahí es donde vamos a sudar más tinta para conseguir conjugar lo que quiere el cliente con lo que podemos ofrecer tecnológicamente hablando. Y por último, queríamos hacer algo de color y tal, y bueno, vamos a tratar un poquito del ciclo circadiano con el Tunable Light. Bueno, empecemos con la parte de tecnología. Aquí he puesto, tipos de la foto de diferentes tipos de casquillos que hay. En este momento, la mayor parte, he puesto el 90%, como podría haber puesto otro porcentaje. La verdad es que aquí se me ha ido un poquito. Pero bueno, lo que me encuentro yo, esto ya es un porcentaje de mi experiencia propia, es que el 90% de las luminarias que hay son tipo LED. Todavía quedan otras tecnologías, incluso se recuperan tecnologías antiguas de mayor eficiencia. Podemos encontrar de todo. Pero lo que nos vamos a encontrar es el tipo LED y es contra las que tenemos que luchar. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que todas las luminarias tipo LED están compuestas de 2 partes, del LED en sí y de una electrónica que controla el LED. Cuando la electrónica viene separada del LED, como puede ser una tira de LED, no voy a tener ningún problema de regular. Cuando la electrónica está inscrita dentro de la bombilla, es un pack, por ejemplo, como podría ser el
el ejemplo este clásico, ¿no? De la E27 con bueno, regulable, pues aquí voy a depender más del modelo de ese fabricante en concreto y tendré que tratarlo con más cuidado, ¿vale? Del mismo modo, una lámpara E27 a lo mejor no me funcionan, hay 2 bombillas E27 no me funcionan, 3 bombillas E27 me regulan de maravilla, 4 ya me dejan de regular a unos niveles diferentes y tendremos que ir jugando un poquito con esto. Bueno, aquí os he puesto una pequeña descripción para los que no lo sepáis. Los que lo sepáis, pues mira, lo siento. Tenemos la regulación PWM, que es una regulación que lo que modula es el ancho de pulso en tensión y en función de la cantidad de tensión que llegue, pues tendré más luminosidad o menos. Esto normalmente se utiliza con tiras de LED. La regulación constante por corte de fase, tradicionalmente por TRIAC, se utiliza generalmente en bombillas que van a 230, aunque también podemos encontrar a 24 voltios, y es lo más estándar que vamos a encontrar en viviendas. La regulación 010 es la primera regulación que hubo así a nivel profesional. Es una regulación por señal analógica que puede ir de 1 voltio a 10 voltios. En función de eso, el driver me transforma la señal en regulación. Era súper típico en lámparas fluorescentes, aunque todavía hay muchas regulaciones 010 que nos podemos encontrar en el mercado. Pues si yo no voy a hacer una instalación con muchos drivers, pues a lo mejor no me vale la pena poner un DALI y pongo un dimmer 0,10 voltios y lo controlo pues en las 4 luces que quiera. La regulación DALI es la evolución del sistema 010 que añade un bus de comunicaciones donde me aporta más información y dentro del DALI pues yo me puedo encontrar drivers que sean on-off, me puedo encontrar drivers que sean 0,10, me puedo encontrar drivers que sean de regulación de corte de fase. Tengo un alto nivel, drivers de corriente constante, un alto nivel de abanico de posibilidades. La regulación de MECITS es otro tipo de protocolo que también me permite regular de forma pareja al DALI. Aquí no vamos a hablar de regulación de MECITS porque no tenemos equipos puros en DMECITS, tenemos el WISE for CANECITS que me permite controlar instalaciones de MECITS, pero quizás la diferencia más relevante que tengo con respecto al DALI es que el DMECITS me permite controlar no solo la iluminación, sino también la posición de la luz. Esto es muy típico en conciertos y discotecas, donde los focos no son estáticos, sino que se giran. Y luego hay algún driver que en lugar de ser 8 bits es de 16 bits y me permiten afinar un poquito más el color, ¿vale? Estas serían las diferencias básicas. No sé si estoy yendo muy rápido o no, pero bueno, era una pequeña presentación y ahora entraremos un poquito, ¿no? El PWM, recordar que esta es una tecnología de control. Yo me puedo encontrar un driver PWM de regulación de ancho de pulso como este que tengo aquí, tanto para DALI como para 0,10 voltios. Es indistinto, ¿vale? Típicamente se utiliza para tiras de LED, porque es la regulación más básica que tenemos, que lo que me va haciendo es cortando los ciclos de tensión, como podéis observar aquí, entre 0 y 5 voltios. Y evidentemente, cuando regulo una luminaria, pues tengo el equivalente a ahorro energético. Si yo tengo un ciclo de trabajo del 100%, en una tira de LED de 100 vatios, pues voy a tener 100 vatios de consumo. Si tengo un ciclo de trabajo del 50%, pues tendré 50 vatios porque solo estaré consumiendo la mitad del tiempo, ¿vale? Y evidentemente cuando está apagada no tiene consumo.
Bueno, evidentemente no, porque hay otras tecnologías que siempre hay un pequeño eh, consumo mm, residual. Corte de fase, tengo dos tecnologías. Puedo hacer el corte de fase por TRIAC o el corte de fase por LV. La tecnología de corte de fase es la primera que se utilizó en bombillas incandescentes, nos funcionaba de maravilla. Lo que hacemos es recortar parte de la señal sinusoidal de la corriente alterna, con lo cual tenemos un ahorro directo de energía. La parte de señal de corriente alterna que no se está utilizando, ¿vale? Lo que sería esto de aquí, pues evidentemente produce un ahorro energético, no solo de intensidad de iluminación, sino también energético. Con el corte de fase tenemos dos tipos de corte de fase, los que me cortan al inicio de la curva y los que me cortan al descenso de la curva. Esto es muy importante tener en cuenta en función del tipo de LED que vayamos a regular. Y ahora entraremos un poquito más aquí porque es quizás la dificultad tecnológica más grande que podemos encontrar en lo que es regulación de iluminación. Bueno, el corte de fase primero que hubo fue por TRIAC y es al principio de la curva. Como una nota así tener en cuenta, para saber cómo es mi forma de la curva, ¿vale? Para poder observar cuál es la forma de la curva, yo necesito tener un cable de fase y un cable de neutro que me permita aprender cómo funciona la curva. Y ahora esto se ha quedado todo estar. Vale. El corte al inicio de la fase o corte por TRIAC, los reguladores normalmente llevan las letras RL, que significan, viene del inglés leading, de ascendente. Se utilizaron originalmente para atenuar cargas resistivas o inductivas, que era lo que había en el mercado, bombillas y halógenos. Y este tipo de tecnología requiere de una carga mínima. A veces, si queremos regular alguna bombilla tipo LED, pues como los LEDs tienen una carga muy pequeña, pues a lo mejor el dimmer, el regulador, no me permite regular con una sola bombilla. Tengo que tener 2 bombillas, 3 bombillas, que es lo que os decía antes, que depende del tipo de bombilla, pues podré o no podré regular. Este tipo de reguladores no es muy adecuado para transformadores electrónicos. Transformadores electrónicos como el que he puesto aquí en la foto, una bombilla fluorocompacta o una bombilla de LED que lleva dentro el transformador electrónico incorporado, ya que pueden provocar oscilaciones en los filtros. Y a baja intensidad me producen el típico flickering, el parpadeo, ¿vale? Que es el efecto vela, que algunas veces es muy deseado y normalmente es muy odiado, ¿vale? Por los lighting designers o decoradores de interior. Hay otra tecnología que es la de final de fase o trailing edge, que lo que hace es cortarme la señal sinusoidal cuando la sinusoide empieza a caer. Aquí los reguladores normalmente tienen las siglas RC, recordar que el otro eran RL, aquí tenemos RC, y proporcionan un tipo de control más suave y son adecuadas para cargas resistivas, inductivas y capacitivas. Y carecen de zumbido en los drivers, en los dimmers, disculpad. El problema que tiene la regulación TRIAC, ¿vale? Es que reciben un
picotazo importante de alimentación al inicio y el LV recibe la tensión de una forma más suave, ¿vale? Tiene una tecnología un poquito más compleja que el TRIAC, por eso apareció más tarde, y como os he dicho es la más adecuada para los dimmers, ¿vale? Ahí, disculpad. Los dimmers que tenemos por corte de fase son el MTN 6710-0102, que es el nuevo que ha aparecido, ¿vale? En la diapositiva anterior, disculpad que no tenía que aparecer, pero bueno, se están tendiendo todos los dimmers, como este que aparece aquí, el 6710-004, a ir tirando a los nuevos dimmers, el 0102, ¿vale? Si nos fijamos por aquí, este dimmer es adecuado para LEDs y el nuevo tiene todas las letras, RLC y alguna más que le podamos añadir, ¿vale? Es un dimmer con tecnología muy avanzada y que nos va a permitir regular casi cualquier tipo de LED. Comentaros un poquito de este elemento. Tienen el dimmer que os he enseñado, tiene dos salidas que van de 2 vatios a 350 vatios por canal. Es compatible con bombillas incandescentes, halógenas, fluorocompactas y LED. Y utiliza un módulo de 4 unidades TE. ¿Qué pasa si en lugar de 2 salidas pues tengo 4 o tengo 6 salidas? Pues como veremos un poquito más adelante, a este elemento maestro le podré añadir elementos de extensión, hasta 2 por cada maestro, ¿vale? Y podré mezclar no solo las salidas regulables, sino que también podré añadir salidas digitales on-off o de persiana. Las combinaciones que me permite este actuador de regulación, que son las que me aparecen aquí a la derecha, es el maestro solo, el maestro con un regulador dimmer, el maestro con 2 reguladores dimmers o el maestro con un controlador de persianas o binarios, son mixtos los que hay ahora, o una mezcla, el maestro, un dimmer y un mixto, o el maestro y 2 mixtos. Lo que no me permite hacer el dispositivo este, también tengo el maestro en mixto, es tener en estos momentos, disculpad, es tener el maestro de regulación y esclavos, el maestro binario y esclavos regulables, ¿vale? Esa combinación de momento no está contemplada. Si necesito regular, sí o sí el maestro tiene que ser regular, ¿vale? Con lo cual, pues en lugar de tener un maestro binario y un esclavo dimmer, pues lo tengo al revés, el maestro dimmer y un esclavo binario que tengo el mismo número de salidas y de opciones. Las conexiones, pues bueno, tenemos aquí, si os fijáis, la fase está puenteada por dentro, con lo cual puedo utilizar este bornero de entrada y este de salida para el siguiente elemento. Cada canal lo puedo alimentar con una fase independiente, no tienen por qué depender todos de la misma fase. Y bueno, tengo fase y neutro del canal 1, no sé si se ve mi fase y neutro del canal 1 y la salida, ¿vale? Fase y neutro del canal 2 y la salida, ¿vale? Aquí detrás de esta tapa se levanta, y tengo el espacio para colocar el terminal de CanX y el botón de programación que se puede tocar con el dedo, no necesito herramientas extras para ponerlo. Estos elementos de aquí son los conectores entre maestro y esclavo que están pensados para ir juntos en un cuadro eléctrico, pero si no me caben por espacio dentro de la misma fila, tengo elementos como estos de aquí que me permiten separar el maestro del esclavo hasta 1,5 metros, es decir, un cable bastante largo.
Bueno, aquí os dejo esta diapositiva porque no está de más, ¿vale? Os muestra los LEDs estos, me muestran bastante información. Por ejemplo, si el LED de error está encendido, quiere decir que el fallo que tiene el dispositivo es interno. Sin embargo, si el LED de error está parpadeando, quiere decir que el error es externo, es decir, pues falla una carga dentro de la salida, ¿vale? Los botones con el 1 y el 2, en caso de que lo pongan manual, encenderé y apagaré la luz del canal asociado, y esto es muy importante porque lo puedo hacer incluso sin haber configurado desde el ETS el dispositivo. Con el botón 5 y 6 lo que voy a hacer es permutar entre RL y RC, es decir, entre curva de fase ascendiente o curva de fase descendente, o si lo pongo en el 6, en un tipo de curva especial que está diseñado para LEDs, ¿vale? Si no me funcionan bien ninguno de estas dos curvas, tengo esta tercera opción que ya casi seguro me funcionará. Entonces, en la instalación, cogéis el dispositivo, lo colocáis en el cuadro, ya os digo, sin necesidad de programar ni nada, y podéis comprobar si las bombillas son adecuadas para nuestro dimmer. Aparte que también, evidentemente, puedo saber cómo está configurado el cacharro sin tener un LTS. En lo que es la extensión de regulación, tengo lo mismo, un LED que me indica si está seleccionado el Automan, ¿vale? Aunque esté aquí, pero pensar que el dispositivo no tiene por qué estar pegado al maestro, sino que tengo el cable aquel que puede estar un poquito lejos. COM me indica que tiene comunicación con el maestro. El error me está indicando si tiene un error este dispositivo, es decir, si tengo un error de carga o tengo un error interno del dispositivo. Y el RAN, que lo que me indica es si el dispositivo está programado. Bueno, la regulación capacitiva LED mediante el modo RC, que es la versión esta que hemos visto aquí, ¿vale? La regulación se realiza al final del seno y un posible fallo, ¿vale? Es que por la tecnología, si yo escojo el RC, ¿vale? La curva descendente, a lo mejor no consigo que la lámpara se apague, ¿vale? Porque me falta carga. Es aquello que habréis visto alguna vez, incluso con instalaciones DALIs, que la luz se queda como muy suave encendida, que de día no se ve, pero de noche se observa claramente que la luz está encendida, y es porque falta carga al dispositivo y el dispositivo no permite que se llegue a apagar. Esto lo podemos solucionar con el tipo SLCFL, que es el tercer nivel el RLLED, ¿vale? Que lo que va a hacer es regular un poquito. Si lo tengo en curva de fase ascendente con el RL, ¿vale? Perdón, estoy aquí, que es al inicio de fase, ¿vale? Lo que voy a tener el problema es el pico, ¿vale? Y seguramente va a dañar o va a fastidiar la electrónica y no me va a permitir funcionar correctamente. Estas diapositivas las estoy poniendo aquí porque hay veces que hay que tener recursos técnicos para explicar al cliente por qué el tipo de bombilla que han escogido pues me puede dar problemas con las tecnologías de los drivers, ¿vale? Bueno, finalmente las conexiones, que es lo que he explicado antes. Recordar que puedo tener varias fases por cada canal o la misma. El neutro, pues evidentemente será común, y bueno, la bombilla conectada, ¿vale?
He puesto esta parte de aquí en inglés, ¿vale? Porque con este dimmer no me ha pasado todavía, pero yo he asistido en una vivienda de bastante nivel, que el instalador estaba cambiando las bombillas halógenas por bombillas de LED y desconectó el neutro. Y por la noche el cuadro eléctrico ardió. ¿Vale? Ardió, se incineró, quedó absolutamente carbonizada. Esa vivienda tenía 380 voltios y al perder el neutro se subió la tensión de 230 a 380 y el dimmer se quemó. ¿Vale? Con cuidado con los dimmers de cortes de fase, ya sean DALI, que os los podéis encontrar, o ya sean estos, no es un tema de Schneider, es un tema de tecnología del corte de fase, que no pierdan nunca el neutro porque pueden llegar a arder. Bueno, en las fases estas de aquí podemos poner hasta 16 amperios de salida. Recordar que los LEDs cuando arrancan tienen un pico de consumo que normalmente suele ser 4 o 5 veces superior a la corriente nominal que tienen, ¿vale? Con lo cual, si yo tengo 10 amperios en LEDs, que es una barbaridad, cuando arranquen me iré a 40, ¿vale? Y tendré problemas con el dimmer, o sea que siempre por debajo. Lo que no puedo hacer es lo que podía hacer antes con los dimmers, que si tenía más de los 350 vatios que tenía antes, utilizaba un solo canal y el dimmer internamente me sumaba las potencias. Aquí no, son salidas 100% independientes y si tengo más potencias, pues tendré que hacer dos lados. Bueno, tecnología 0,10 voltios. Es el sistema de regulación que se diseñó para lámparas fluorescentes y me regula entre un voltio que me daría una señal de 0% y 10 voltios que me daría el 100%. ¿Vale? Si os fijáis, estoy cambiando todo el rato entre 1,10 y 0,10. La explicación es muy sencilla. El 1.10 es el sistema de control, ¿vale? La señal que va a entrar para regular va a ir de 1 a 10 voltios. El 0 lo puedo hacer mediante un relé adicional que lo que me hace es que me corta la señal totalmente, ¿vale? Para que no tenga ningún tipo de consumo la salida. La comunicación con un driver 1.10 voltios es unidireccional, es decir, yo le voy a ir enviando información, pero el dispositivo no me va a retroalimentar, con lo cual, con un dimmer 1.10 voltios, yo no puedo saber, por ejemplo, si la carga se ha estropeado o si me la han quitado, ¿vale? Así como con el driver de corte de fase sí que voy a tener un aprendizaje de la carga, con lo cual voy a saber si tengo o no tengo carga, con el 1.10 no. Y si tengo muchas luminarias cargadas de una salida 1.10, no voy a poder hacer discriminaciones, no voy a poder hacer agrupaciones. Todas las luminarias que me cuelguen de la misma salida pues van a estar, se van a comportar de forma solidaria. Y ahora esto, vale. Aquí tenéis los modelos que tenemos para 1.010. Si os fijáis aquí sí que pone 0.10 porque aparte de la señal tengo el relé, ¿vale? La salida que me permitiría alimentar o dejar de alimentar el dispositivo, ¿vale? Ya sea por señal 0,10 volt, 1,10 voltios, ya sea por corte de corriente alterna, por un relé. Simplemente recordaros que no puedo tener más de 50 balastos colgados de una misma salida. Si yo tengo que, ahora ya se hace todo con DALI, pero si tengo que controlar, por ejemplo, una oficina diáfana bastante grande, una forma muy económica de hacerlo y muy cómoda para el integrador es mediante un regulador 0,10 voltios, porque yo todas las luminarias interiores las cargo, las cuelgo de una salida
y la primera línea de ventanas pues la cargo de otra ventana, con lo cual puedo hacer regulación constante de luminosidad en la primera fila de ventanas y el resto de luminarias de la sala pues también las puedo regular de forma agrupada. Para el 80% de aplicaciones que se utiliza el DALI, realmente podríamos utilizar esta tecnología, que nos ahorraríamos mucho dinero de material y mucho tiempo de programación, pero bueno, ahora está de moda el DALI, que es fantástico, pero bueno, estas son una opción muy interesante que a veces no se tiene en cuenta. La corriente nominal a 16 amperios con un coseno de phi de 0,6, ¿vale? Y si las lámparas son incandescentes, tenemos hasta 3.600 vatios por canal. Recordar que los LEDs cuadruplican la corriente nominal en la encendida. Un esquema típico de conexión de 0,10. Yo tengo aquí mi señal que me corta la alimentación de los drivers y por otro lado la señal de control 0,10 que me regula las luminarias. Puedo mezclar sin ningún tipo de problemas un driver de una lámpara fluorescente, un driver de una lámpara digital y un driver, por ejemplo, de una tira de LED. Puedo mezclar tipologías de lámparas diferentes. Incluso puedo poner un driver de LED de corriente continua, constante, y un LED de tira de LED en la misma salida, si quiero que se comporten siempre igual. Bueno, DALI, recordar que hay un estándar que lo que hizo fue crear un bus de comunicaciones para controlar luminarias. Este bus de comunicaciones se diseñó para controlar hasta 64 luminarias agrupadas en 16 grupos. Si tengo más de 64 luminarias o más de 16 grupos, la idea es que utilizase otro protocolo independiente que me agrupase los diferentes mundos DALI, ¿vale? Y por eso utilizamos una pasarela CANX a DALI, porque me convierte del mundo CANX al mundo DALI. Es muy importante, cada vez está más extendido, pero no me cansaré de repetir que siempre que podáis intentéis pedir o intentéis comprar drivers que tengan el certificado DALI 2. El DALI, como podéis ver aquí, apareció un poquito después de CANX y a diferencia de CANX, en DALI hicieron algo parecido al Modbus, que dieron unas especificaciones para controlar los ECGs. Los ECGs son los Electronic Control Gear, los drivers, los balastos, y cada fabricante aceptaba esta configuración como más o menos entendía. Otro requisito muy importante era que se pudiese utilizar el cableado existente para las luminarias 010. ¿Vale? La idea era que yo podía coger un driver 010, sustituirlo por un driver DALI y la instalación me servía, ¿vale? Para poder convertir las instalaciones existentes en DALIs. Si yo como fabricante decía que mi driver cumplía todos los elementos de compatibilidad, le ponía el sello y me quedaba tan ancho. ¿Vale? Poco a poco con el tiempo, porque esto empezaron haciéndolo 3 fabricantes alemanes, que los alemanes, como sabéis, son aburridos, pero a la vez son muy serios, funcionaba muy bien, y a la que empezó a haber diversidad de fabricantes, y con eso no me refiero a los chinos, sino también podríamos añadir a nuestros amigos italianos, ¿vale? Pues empezaron a aparecer cosas raras en el bus, ¿vale? Y es que los drivers no eran 100% compatibles. Por este motivo, hace relativamente poco apareció una nueva certificación que es la certificación DALI 2. A diferencia de la DALI, la certificación DALI 2, yo tengo que llevar, como ocurre en CANX, mi dispositivo a un laboratorio independiente que certifique mi dispositivo como DALI 2. Es decir,
no soy yo el que digo que mi instalación es compatible, que mi driver cumple los requisitos, sino que es un laboratorio de certificación el que va a asegurar que mi driver es 100% compatible. Con lo cual, todas aquellas cosas raras que nos aparecían en el DALI, digamos que van a aparecer un poquito menos, ¿vale? Aparte, como ha ido creciendo mucho el mercado del DALI y los fabricantes de DALI se han querido coger un poquito más de mercado, pues han aparecido la posibilidad de ya no solo tener exclusivamente los drivers, sino tener incluso detectores de luminosidad y alguna botonera, ¿vale? Y aquella limitación que teníamos de 16 grupos y 64 elementos, digamos que se ha desdibujado, ¿vale? Con lo cual ahora teóricamente puedo tener ya directamente los 64 elementos. Digo teóricamente porque, aunque esta diapositiva que os muestro ahora es antigua, como podéis ver por los dispositivos, lo que no puedo perder nunca de vista es que mi bus DALI va a funcionar a 1200 bits por segundo y mi bus KNX funciona a 9600 bits por segundo. Si podemos encontrar o considerar que el bus KNX es un bus lento, pues imaginaros cómo funciona, cómo de rápido es mi bus DALI. Pero es que aparte hay otra diferencia más grande. Los que hayáis podido monitorizar el bus DALI alguna vez, habréis visto que a diferencia del bus KNX, que el bus KNX normalmente permanece en reposo, permanece en silencio, a no ser que alguien tenga algo interesante que compartir con los demás, el bus DALI no para de hablar, ¿vale? Es un poquito como yo en la presentación, está hablando todo el rato y va diciendo muchas cosas, ¿vale? Pues va dando información del estado que está regulado, de si tiene comunicación con la lámpara, si el ECG está bien, va soltando tralla todo el rato. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una regulación relativa de 64 luminarias de forma independiente utilizando el bus DALI, tengo muchos números de que se vayan perdiendo telegramas. Si estoy haciendo una regulación relativa, no hay ningún problema porque si se pierde algún telegrama, ya enviaré otro incremento relativo. Ahora, si por ejemplo hago un apagado centralizado, pues puede ser que haya algunas lámparas DALIs que no se enteren y se queden encendidas, ¿vale? Y lo peor de todo es que no va a ser siempre la misma lámpara, sino que algunas veces va a ser una, algunas veces no va a ser ninguna y algunas veces van a ser otras. Con lo cual el cliente final va a tener una sensación de disconfort muy elevada. Con lo cual yo recomiendo siempre que podáis que sigáis manteniendo un poquito el espíritu inicial del DALI 1 de 16 grupos de 64 drivers en 16 grupos y eso os va a garantizar el funcionamiento corriente, el funcionamiento perfecto el 100% de las veces. Eso no quita que si en un momento dado tengo una habitación de poco uso o alguna cosa que la quiero separar, pues con DALI 2 no tengo ningún problema a nivel normativo. Si como antes lo podía hacer con DALI 1 pero saltándome la norma, ahora con DALI 2 no tengo ya esa limitación. Bueno, los elementos que tenemos aquí en Schneider para controlar el DALI, tenemos las pasarelas Basic de un canal o de dos canales. Es decir, esta pasarela de la izquierda, la 003, me permite controlar 64 drivers, 64 CGs en 16 grupos y con el nuevo firmware me permite controlar 64 ECGs en 16 grupos o 64 ECGs de forma individual, es decir, ya puedo controlar cada uno de los drivers de forma independiente. La pasarela, la 004, que me permite controlar 64 elementos de forma independiente o agrupadas en 16 grupos por cada uno de los buses DALIs que tiene, que en este caso son 2, ¿vale? Recordar que desde los botones estos que tengo aquí, puedo, antes de que esté programada la instalación, el instalador, dándole al botón de manual, puede enviar señales de broadcast
o ver si hay algún tipo de fallo, ya sea en el BusConnect, en el BusDALI, con lo cual cuando nos llamen a hacer la puesta en marcha de la instalación DALI, ellos se pueden haber asegurado de que toda la instalación funciona correctamente, ¿vale? Que no hay ningún problema. Y así nosotros perdemos un poquito menos de tiempo. Tenemos la nueva pasarela, la Pro, que sustituye a la 01, que es la 0101. Básicamente es igual que la anterior, solo que más bonita y mejorada, y ya está certificada en DALI 2. Lo he puesto aquí, no nos lo suelen pedir mucho, pero a mí me lo han pedido en alguna instalación, que hay veces que se utiliza el sistema DALI también para el alumbrado de emergencia. Si necesito hacer diagnosis de alumbrado de emergencia con baterías, necesitaré sí o sí utilizar la pasarela DALI Pro, ya que las pasarelas DALI Basic, la única no, pero la diferencia más importante, más relevante que puedo encontrar, es que no me permiten hacer este tipo de test, ¿vale? Recordar que esta pasarela tiene la opción de conectarle un cable RJ45 y poder acceder a la pasarela desde web server. Yo esto lo utilizo mucho, yo tengo una antena de estas de TP-Link, no es por hacer publicidad, pero está la antena está la Nano, que es muy cómoda porque ocupa poco. Yo, por ejemplo, puedo hacer toda la programación de un edificio y al de mantenimiento le puedo decir que con esta antenita y una toma Ethernet, él se puede conectar al web server de la pasarela y si hay que sustituir una lámpara o dos porque se han estropeado, pues él lo puede hacer desde el web server sin el peligro de que tenga el proyecto de TS y haga una desgracia en la instalación, ¿vale? Sí que hay el peligro de que pueda haber bueno, me deshaga todo el mundo DALI de esa planta, pero bueno, entonces ya te vuelvo a contratar y fuera problemas, ¿vale? Recordar, aquí tengo la alimentación phasing neutro para generar la alimentación del bus DALI. Si yo no alimento esta phasing neutro, la pasarela DALI no es capaz de generar la tensión del bus DALI, ¿vale? Digamos que la pasarela DALI, aparte, es fuente de alimentación del bus DALI. Si observáis aquí, esta pasarela está certificada con DALI 2, es decir, no es Schneider que diga que esta pasarela es una pasarela 100% compatible con DALI, sino que ha habido un laboratorio externo que ha certificado, según las especificaciones de DALI, que esta pasarela es 100% compatible con cualquier driver DALI 2. Tenemos un QR que me dará información o sea, para buscar información en la página web. Tengo información de error, ya sea de driver, de BusDALI, de BusConnect, un LED que me va a indicar si tengo comunicación por el puerto RJ45, el elemento de conexión de Connect, el botón de programación, que lo puedo tocar sin herramienta, el BusDALI, los botones igual que tenía en la otra pasarela para moverme por los diferentes menús y programar. Y aquí en el lateral el QR Connect Secure, ¿vale? Esta pasarela ya es un elemento Connect Secure que lo veremos en la última presentación, lo que quiere decir, pero a grandes pinceladas, si yo me conecto al bus Connect con un USB y no tengo el proyecto de Connect, no voy a entender, bueno, voy a ver telegramas, pero no voy a ser capaz de identificar esos telegramas que quieren decir, ¿vale? Así como antes yo me conectaba y podía leer todos los telegramas de una pasarela DALI y podría sabotearlo, ahora ya es imposible. Bueno, recordar que este elemento tenía el web server, ahora veremos un poquito, y una cosa bastante chula que han sacado en esta versión es que si yo tengo, por ejemplo, una instalación
Imaginaros que tengo un edificio de 20 plantas y en cada planta tengo 4 pasarelas DALI, pues desde una única página web de un web server de DALI, ¿vale? Yo seré capaz de ver, de tener información de absolutamente todas las pasarelas, ¿vale? No tengo que ir cambiando de IP a IP, sino que voy a tener toda la información anidada en una única página web sin tener que hacer nada extra, ¿vale? Ya me lo dan directamente ellos. Como es DALI 2, una de las novedades que tiene es que yo puedo llegar a poner hasta 8 detectores de movimiento DALI o de regulación constante, ¿vale? Detectores DALI 2. Si pongo un detector DALI, irá o no irá, ¿vale? Tengo control de DT8 directamente, ya sea por grupo, que eso me lo hacían las anteriores pasarelas, pero es que ahora aparte voy a tener el control de DT8 ya directamente en una ECG. Es decir, si tengo una tira de LED RGB con un driver DT8, antes lo tenía que poner sí o sí en un grupo y ahora lo puedo controlar desde una ECG independiente, ¿vale? Digamos que podría llegar a controlar, no os lo recomiendo, podría llegar a controlar hasta 64 RGBs de forma independiente con una sola pasarela. Soporta conmutación de energía de los ECGs, es decir, si alguien me enciende o me apaga los ECGs, antes, si no tenían alimentación, me aparecía un error y ahora yo puedo configurar la pasarela para indicarle que esos drivers se pueden, les pueden quitar la alimentación o no, y no por eso me tiene que dar un error, ¿vale? Servidor web, que me puedo conectar con PC, con un teléfono móvil, con una tableta, con lo que sea, para hacer ya sea puesta en servicio, configuración o visualización como mantenedor. Visualiza el estado de error de todas las pasarelas, que es lo que contaba antes, desde un único proyecto. Ya están preparados con temas de ciberseguridad y a partir del segundo trimestre del 2021, que dice el segundo trimestre del 2021, dice el tercer trimestre, ¿vale? Tampoco hay que ponerse así muy, muy tal, o es el segundo porque honestamente no lo sé, ya está preparada con una API para comunicar directamente desde el Homelink sin necesidad de tener que utilizar el ETS para configurar, ¿vale? Yo cojo la pasarela por web server, cojo el Homelink y ya se comunican directamente desde el eConfigure, con lo cual puedo hacer una instalación importante con DALI sin tener unos conocimientos muy avanzados de KNX. Esto es un poquito lo que os he contado antes, ¿vale? Recordar que cada dispositivo tiene una key diferente y bueno, y poco más, ¿vale? ¿Cómo funciona la key del KNX Secure? Pues cuando me vaya al ETS, en las diferentes pantallas que tiene mi proyecto, ¿vale? Hay uno que es el de seguridad y recordar que en cada lateral de cada pasarela tiene una key diferente donde voy a tener que añadir la key y le asignaré un password, de tal forma que en mi proyecto tendré todos los serial number de cada una de las pasarelas, es decir, tendré identificadas todas las pasarelas y tendré la clave de seguridad, la FDSK, de cada pasarela. Claro, para añadir una pasarela tengo que volver a añadirla desde el ETS, no simplemente descargar, sino que la tengo que añadir dentro del tema de seguridad, ¿vale? Recordar que el tema de la seguridad no es obligatorio, es voluntario. Si nadie os lo pide y no queréis liaros, pues no utilicéis el KNX Secure. Aquí os he dejado unas pequeñas diapositivas con las diferencias más importantes que hay entre las tres tipos de pasarelas, ¿no? ¿Cómo sé que tengo que escoger una pasarela u otra? Vale, pues si en mi instalación DALI tengo sensores de luminosidad constante, sí o sí voy a tener que utilizar la Pro. Si no tengo sensores de luminosidad constante, pues puedo utilizar
la Basic tranquilamente porque las prestaciones son similares. Aparte del DALI 2, eso no lo he contado, pero también me permite tener multimáster, es decir, me permite tener más de un maestro para que se controle desde dos sistemas independientes. Es poco habitual, pero bueno, me imagino que hay aplicaciones donde se mezclan instalaciones hechas con Philips o ORRAM y tal, y KNX, entonces es una forma de controlar. La KNX Secure de momento solo acepta la KNX, la pasarela Pro. Configurar los elementos DALI sin ETS solo se puede hacer desde la Pro vía display y vía web server, evidentemente también solo desde la Pro porque es la única que tiene web server. Otra diferencia es que ni la KNX Basic de 1 y 2 canales no tienen el módulo de efectos. El módulo de efectos yo ahora lo uso poco desde que tenemos el Homelink porque prefiero hacer los efectos desde el Homelink y variarlos, pero bueno, son escenas que van variando en el tiempo, ¿vale? Que yo le pongo un tiempo de cambio entre una escena y otra y me lo va haciendo de forma automática. Dim to Cold, ahora lo veremos en el ejemplo, ¿vale? Pero me permite cambiar, tanto ya sea desde G como desde dirección de grupos, hacer una regulación relativa de la temperatura de color. Si necesito controlar DT8 de forma independiente, tengo que ir sí o sí a la Pro. Y si quiero hacer un Tunable White con DT6, tengo que ir a la Pro. DT6 es el data point, el tipo de dato diseñado para LED. DT8 es el data point diseñado para control de color. Y dentro del control de color está el RGB, el RGB-W, el XI y el Tunable White, ¿vale? El temperatura de color de blancos se considera como un color también. El Tunable White y el RGB dentro de un único grupo lo puedo gestionar desde la KNX Pro, pero no desde las básicas. No sé qué aplicación, ahora no se me ocurre ninguna, pero bueno, seguro que habrá alguna, ¿vale? Recordad lo del test de las lámparas de emergencia, que es obligatorio cuando están colgadas en DALI. El web server. Y esto es más interesante, ¿no? El resumen de diagnóstico a través del servidor web para temas de mantenimiento. Bueno. Regulación en DMX lo haremos a través del Homelink. El DMX es la demultiplexación 512. Utilizando un puerto de comunicaciones RS485. Homelink tiene un puerto de comunicaciones RS485 que yo lo puedo reconfigurar de Modbus a DMX. Si utilizo el DMX, pierdo el Modbus. Es que tengo un Modbus y un DMX. Pues bueno, una de las opciones es poner un SmartLink y aparte de controlar magnetotérmicos, pues tengo el bus Modbus y puedo reconfigurar el RS485 para DMX. Me permite controlar hasta 512 elementos, ya sean puntos de luz de color, ya sean motores que me posicionan la luz y, como os he comentado antes, pues hay algún driver que me permite controlarlo con 16 bits, lo cual me da un poquito más de precisión a la hora de escoger el color, ¿vale? No es muy habitual, pero sí que os lo podéis encontrar. Bueno, y ahora ya vamos un poquito al tema del blanco verdadero. A ver, el blanco verdadero, ahora han salido bastantes estudios para hoteles que está demostrado que la gente descansa mucho mejor con una temperatura de color adecuada. Y yo ya me he encontrado hoteles, por ejemplo, de cierto nivel que hay en Barcelona, que no tendrán más de 12 años, ¿vale? Que, por ejemplo, van a cambiar
todas las luminarias de las habitaciones a Tunable White para darle este extra al cliente. Aquí el ejemplo que he puesto es un ejemplo que hice yo en el Hospital Clínic de Barcelona. Esta es la unidad de cuidados hepáticos del hospital. La gente que está en estas unidades suelen ser unidades de larga duración, es decir, la gente que entra porque tiene un problema hepático se puede tirar 1 mes o 2 meses en esta UCI y evidentemente están súper inmunodeprimidos, con lo cual no pueden tener acceso al exterior para nada. Y bueno, después de varios estudios se han dado cuenta que si la luz artificial reproduce la gama de colores que tenemos en el firmamento, pues la gente se recupera más rápidamente. Entonces, en el Hospital Clínic el año pasado cambiamos las luminarias por Tunable White. Y aquí a la mano izquierda os he dejado un poquito una información de qué grados Kelvins, ¿no? Pues hay en cada momento. Pues 1000 grados Kelvin es una lámpara de aceite, es una luz muy cálida. Una bombilla casera estaríamos hablando de 2500 kelvins. El amanecer muy temprano, 2000 kelvins, ¿vale? Con lo cual, pues a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde le podemos poner al paciente o al cliente del hotel 2000 grados kelvins. Y a partir de ahí vamos jugando con las diferentes temperaturas, ¿vale? Hasta, pues eso. Por cierto, para los que me escuchéis desde Asturias y Galicia, esas tierras tan fantásticas, pues un día de verano estaríamos hablando de 11.000 kelvins, ¿no? Y en invierno, pues 10.000, ¿vale? Serían los dos cielos que tenéis, ¿vale? Para los mediterráneos, pues tenemos desde 2.000 kelvins hasta 10.000, ¿vale? Bueno, son cosas que poquito de información general, ¿vale? No sé si alguien se habrá despertado ahora después de este comentario. Bueno, arquitectura para hacer un Tunable White, pues necesitaríamos un home link para que el home link es, en este caso, podría estar o no podría estar, podríamos hacerlo todo absolutamente desde el DALI y un multitouch he puesto aquí para escoger los elementos. Hemos hecho 3 ejemplos en ETS que os colgaremos, ¿vale? Para que los podáis ver, tampoco bueno, los colgaremos. Recordar que estas lámparas, ¿vale? Yo el DALI lo puedo acabar controlando con 0.10 o podría poner aquí una pasarela 0.10. En este caso, por ejemplo, en el Tunable White, yo tengo este edificio donde tengo un Space Logic que es el Space Logic, es la nueva nomenclatura que tienen ahora los elementos de CANxx, de Schneider Electric. Como para este ejemplo no quiero utilizar el home link, mediante un objeto de CANxx le voy a introducir la fecha y la hora, ¿vale? Hay otros elementos capaces de darme fecha y hora que no sean home link en el bus, con lo cual la pasarela sabe a qué hora del día estoy. Y aquí tengo las diferentes direcciones de grupo que he escogido, ¿vale? El on-off del Tunable White, la regulación relativa, valor en tanto por ciento, estado on-off, estado valor. Estos serían las típicas direcciones de grupo de un dimmer. Y por último, perdonad que ahora la he liado, y por último tendría la temperatura de color en objeto de DT8, ¿vale? Si os fijáis, de 2 bytes. Si yo ahora me viniese aquí al ETS, pues no lo he probado nunca. Está mal probar cosas en directo. En RGB me aparece sí, mira, fijaros, aquí también, es que el CANxx es maravilloso. Yo ya le puedo poner directamente el valor, pues mira, quiero 2500 kelvin. Le envío este valor y él me lo
me lo recibe y me lo pone directamente, ¿vale? Directamente desde LTS, maravilloso. Esto es lo que aparece en la pasarela Pro, que no tiene la Basic, lo otro sí que lo tiene, que es que yo tengo un elemento de 4 bits donde puedo incrementar de forma suave el calor o decrementar. Por ejemplo, puedo tener un pulsador y que la gente se encienda la temperatura en color, y desde ese pulsador pues que me puedan ir aclarando o oscureciendo no la intensidad de la luz, sino la temperatura del color. Esto del Tunable White, aparte de para temas de hoteles y para temas de hospitales y tal, yo lo estoy utilizando bastante para decoradores. Hay decoradores que a veces se pasan mucho tiempo escogiendo el color de la pared y normalmente la gente no suele estar de día en su casa, suele estar de noche. Bueno, ahora con el teletrabajo está así, pero la mayor parte del tiempo estamos de noche, ¿no? Entonces yo he escogido un color precioso para mi pared y luego resulta que cuando enciendo la luz me quema el color y me lo cambia, ¿no? Pues con el Tunable White yo puedo escoger la temperatura de color más adecuada para que la pintura de mi pared se afecte poco, ¿no? Y esto es una cosa que a los decoradores pues les gusta bastante. No, sí, he tirado muy para abajo porque os quiero enseñar francés y aquí abajo de todo, ¿vale? En el objeto 2095 tengo el objeto de inicio paro del Tunable White, ¿vale? Si me vengo aquí a los parámetros, ¡ay, mierda! Tengo un pequeño problema técnico que ahora resolveré. Bueno, aquí en el multitouch, lo que os quería enseñar es que, ¿cómo se dice esto? Tengo el objeto de temperatura de color directamente en la pantalla, ¿vale? Con lo cual, ellos tienen desde aquí los ajustes del RGB. En lugar de aparecer esta función así RGB de colores, me aparece una función con blanco más cálido, blanco más frío, y el cliente puede ir variando este círculo para escoger el color, ¿vale? Y aquí yo le pongo el rango que le quiero dejar escoger entre el color más frío y el color más cálido. Bueno, desde el web server de esta pasarela os quería comentar, ¿vale? Que yo puedo configurarlo todo, y una cosa que para mí es muy interesante que ha aparecido en esta versión de web server es que yo, por ejemplo, apretando este botón de aquí puedo recuperar todo lo que me ha aparecido en el DCA, ¿vale? Y pasarlo a ¿cómo se llama esto? Un segundito, que se me tiene un pequeño problema. Y lo puedo pasar al web server o hacerlo al revés, ¿vale? Que del web server puedo pasar al DCA. Es decir, antes cuando utilizaba una de las opciones cuando utilizaba una de las opciones de la pasarela, si lo hacía desde DCA, solo tenía toda la información en el DCA, con lo cual no podía utilizar el web server. Yo, por ejemplo, el DCA se me abría en el puerto de comunicación de KNX, lo utilizaba para poder reprogramar a distancia los DALIs, pero a mí me hubiera gustado que el cliente final hubiera tenido web server para hacer cambios, ¿vale? Pero no se podía hacer. Ahora, en estos momentos, yo lo puedo hacer, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas. Puedo pasar de web server a DCA y viceversa. Esto, LTS, que no se me abre. Perdonad, es que como me he fijado antes que no tengo la licencia y tengo que abrir y cerrar el LTS para enseñaros lo de la licencia. Bueno, mientras tanto sigo la explicación.
¿Por qué no me cambia de pantalla? ¿Vale? Por aquí puedo ir haciendo asignaciones de grupos, puedo dejar el LCG como individual y desde aquí puedo leer lo que he hecho en el grupo, en el web server, pasarlo perdona, que no sé por qué no se me abre el LTS. Bueno, puedo hacer pruebas de encendido, apagado, blinkear, cambiar colores, hacer escenas, agrupar, desagrupar, ¿vale? Hacer efectos, todo. Incluso los templates, que es aquello que os había dicho del Tunable White en el Wiser, ahí en el ejemplo que os estaba poniendo antes, ¿vale? Pues lo puedo hacer directamente desde la página web, ¿vale? Como podéis ver, es muy amigable. Luego si os enseño el DCA, pues para algunas cosas no es tan amigable. Iluminación decorativa, ¿vale? La idea es que a través del dimmer de KNX, pues controlar alguna bombilla. La arquitectura que vamos a utilizar es el nuevo dimmer de Schneider y un KNX Pro T. Bueno, no sé si sabéis, lo veremos también más adelante, que ahora todos los pulsadores KNX son KNX Pro T, que aparte de hacer lo mismo que me hacían antes, me dan información de la temperatura ambiente, ¿vale? Con lo cual puedo promediar la temperatura con un multitouch. Venga, tío. Me va lento hoy el ordenador, disculpad. Venga, abre. Esto es Voy a cerrar un momentito la pantalla porque se abre más rápido. No sé por qué cuando tengo la pantalla... Ah, mira, ya está. ¿Vale? Tengo el Tunable White. Y ya tengo la versión profesional. Bueno. Pues la única pega que... Bueno, lo que os quería enseñar aquí de la pasarela esta, en el ejercicio que estábamos viendo antes, era el tema del DCA. No, no os quería enseñar el DCA. Os quería enseñar este de aquí, ¿vale? El grupo, que lo único que hay que hacer es activar aquí la temperatura del color, ¿vale? Yo puedo escoger temperatura de color o color RGB, RGB White, XY o RVB, ya sea mediante DT8 o mediante DT6 y poquito más, ¿vale? El bar que habíamos dicho antes con el dimmer nuevo, el dimmer nuevo está muy bien. Los que hayáis hecho el examen del KNX Partner conmigo, os recordaréis que una de las cosas que se os solía olvidar era activar los objetos de realimentación de estado. Ahora, directamente ya cuando añado el dispositivo, me aparecen ya todos los objetos de realimentación de estado activados, con lo cual me cuesta un poquito más suspender a los alumnos en el KNX Partner. Bueno, aquí simplemente tengo un pulsador, un KNX Pro, que me envía 4 escenas, ¿vale? ¿Qué escenas? Pues ahora las veré. Y aquí tengo el dimmer maestro con 2 canales, uno que utilizo para todas las luces del bar y otro para todas las luces pues, de la zona de mesas, ¿vale? Perdona, todas las luces de la zona barra y todas las luces de la zona mesa. Recordar que no
no tiene por qué ser una bombilla, pueden ser muchas conectadas a un único canal. Aquí en los parámetros, pues lo que vamos a ver es que lo primero que me aparece esto de aquí, el pin, es que para actualizar el firmware, pues tengo que poner un pin para que se asegure de que la persona que actualiza el firmware es la misma que tiene el proyecto de ConnectX. Aquí puedo ir escogiendo si tengo un módulo de atenuación universal o tengo un módulo de extensión de regulación o mixto, ¿vale? Ya sea para conmutador, para persiana enrollable o para persiana de lamas, ¿vale? En mi caso, pues no lo tengo, pero recordar que lo puedo tener. Y aquí en el dimmer, lo primero que me aparece es, como siempre, a qué nivel quiero que se encienda cuando le doy el on, qué tipo de lámpara voy a coger, porque en función del tipo de lámpara, si observáis, me va a cambiar el tipo de curva de regulación, que la puedo cambiar yo, el brillo mínimo que le voy a dejar para el LED y el brillo máximo para evitar el efecto flick o el antes para tener un ahorro de energía, ¿vale? Cuando utilizamos luminarias luminarias de estos, ¿cómo se llaman? Incandescentes. Y aquí he puesto una salida, ¿vale? Como podéis ver en modo RCRL automático, que él solo decide si lo hacen por corte de fase ascendente y descendente, con lo cual me permite hacer diferentes cambios. Y si le pongo que quiero tener el modo RL para LED, él ya de forma automática decide todos los ajustes, ¿vale? Aquí pues lo mismo de siempre, los valores de estados que me vienen por defecto, ¿vale? Uno de los cambios que también me aparecen, si os fijáis, que esto lo tenía yo en el DALI pero no tenía en el dimmer, es que le puedo poner el nombre de la salida que tiene, ¿vale? Con lo cual, cuando vaya a los objetos de comunicación, pues me aparecerán aquí, ¿vale? Luz barra, luz mesa. Esto para un proyecto de 2 salidas tiene poco sentido, pero para un proyecto donde tenga 20 dimmers, como el último que acabo de hacer ahora, universales, pues es muy útil, porque con la parte de aquí ya sé a qué salida se refiere cada uno de los dimmers y no tengo que ir con documentación puesta o yendo y viniendo de un sitio para otro. Las escenas, pues bueno, también le puedo poner un nombre a las escenas para recordar lo que son y lo que servirían. Aquí pues he escogido una de tarde, que está en la encendida al 80%, está al 50%, el apagado 0 y el limpiado al 100%. Y esta de aquí, en la tarde, que es más suave, porque es la de la zona mesa, 50% por la tarde, 35% de noche, apagado 0 y limpiar otra vez 100, ¿vale? Una cosa así muy comedida y muy bien, muy adecuada. Bueno, regulación constante de luminosidad. Recordar que ahora en diciembre del 2019 se modificó el código técnico de la edificación, ¿vale? Donde se modifican los requisitos mínimos de regulación constante. A nivel súper básico, recordaros que los sistemas de aprovechamiento de luz natural que requieren nivel de iluminación proporcional y de manera automática, por sensor, son para todas aquellas habitaciones de menos de 6 metros, ¿vale? Si yo tengo una habitación de 6 metros, todas las luces se van a tener que regular, y si tengo una habitación de más de 6 metros, las dos primeras líneas paralelas de luminarias, situadas a una distancia inferior de 5 metros de la ventana, se van a tener que regular a un nivel diferente del resto de la sala, y todas aquellas que estén situadas debajo de un lucernario, ¿vale? Con lo cual, antes podía hacer regulaciones incluso manuales, ahora ya es obligatorio que la regulación sea automática. Tecnología, pues tengo aquí un pulsador para encender o activar y desactivar la regulación constante de luminosidad, la fuente de alimentación, un 010 y un detector de presencia. ¿Por qué he puesto un 010? Bueno, creo que al final
he puesto un DALE, me he equivocado y he puesto un DALE, pero bueno, que la regulación de luminosidad la puedo hacer con un dimmer 010 sin problema, es lo que os contaba antes. Pero sí, mira, con las prisas he puesto un DALE. Bueno, sería lo mismo. Tengo aquí esto, ¿cómo se llama? La pasarela DALE. En el ejercicio ya lo pondré con el dimmer 010, ¿vale? Disculpad. Tengo aquí un grupo. El ordenador está de lunes, va un poquito lento y yo voy un poquito mal de tiempo. Bueno, tengo los diferentes canales, ¿vale? Tengo la línea de regulación constante de luminosidad y una segunda línea que le quiero poner un pequeño offset, ¿vale? Todo esto se va a controlar desde un detector de presencia mini y una entrada binaria para pulsadores que me va a empezar y parar la regulación. ¿Cómo me empieza y me para la regulación? Pues lo voy a empezar con el objeto este de aquí, ¿vale? Que me activa o me desactiva la regulación constante de luminosidad. Si me voy a los parámetros del mini, así de forma rápida, ¿vale? Lo primero que, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿vale? Yo tengo esto de aquí, recordar que esta presencia no es para hacerme detección de presencia, sino es para detectar presencia, que hay una pequeña diferencia. Si yo quiero hacer detectar movimiento o presencia para luz, ¿vale? Tengo que activar canales de luz, que puedo activar hasta 4, ¿vale? No es lo mismo un canal de luz que una presencia, ¿vale? Y el comportamiento es diferente. Lo digo porque la última vez con las prisas se activa la presencia en lugar del canal de luz y el cliente se me quejaba, pero vamos, no podéis llegar a saber cómo, ¿vale? Y lo peor es que fue culpa mía por haberlo hecho mal. Bueno, aquí podéis escoger si la regulación lo vais a hacer mediante el objeto de regulación relativa o mediante el objeto de regulación del valor absoluto. Quizás mejor la regulación relativa que me permite más suavidad, ¿vale? La luminosidad, recordar que si queréis 800, 600 luxes, pues os recomiendo ponerlo un poquito mayor, ¿vale? Esto de luz de cortesía es que me permite tener un objeto para en caso de que la luz esté apagada, pues he hecho una ronda de seguridad o esto, pues darle por ahí y se me enciende la luz un momentito y así se ve, ¿vale? Cambio de día a noche y bloqueo, pues es lo típico de los detectores. Como podréis ver, pues los niveles de salida los envío al canal 1 y aquí el mismo detector me permite hacer una regulación con el nivel 2. Evidentemente, el detector mide dónde está y el nivel 2, pues lo que le voy a hacer es un offset, en este caso, del 30% con respecto al nivel 1. ¿Vale? No va a saber si la luz es la adecuada o no. No puedo decirle a esta zona 600 luxes y al otro a 500, pues es imposible. Le doy un offset y ya está. Este nivel de aquí, el teching o calibración, ¿vale? Sirve para que el dispositivo aprenda cuánto aporta la luz artificial a mi instalación. Si yo lo tengo prácticamente a oscuras mi lugar de montaje, le doy al objeto de calibración y durante 1,5 minutos va variando los niveles de luz para aprender cuánto añade la luz artificial a la realidad. ¿Vale? Y así si yo envío un valor, pues me lo va a hacer más preciso. Y bueno, un poquito, esto era lo que os quería explicar. Espero que no haya sido muy aburrido, que os haya interesado y si tenéis dudas o consultas, pues... mira, he quitado una que aparecía la Mafalda que ponía, si tenéis dudas, preguntar, leña, ¿no? Pues eso, si tenéis dudas, preguntar. Si la guía
sé lo que he hecho. Si es posible, a la vez, RGB, existe esa opción. Javi, te oigo muy lejos, muy lejos. Perdón, que tenía el micrófono subido. ¿Me oyes ahora mejor? Genial. No, digo que nos preguntaba, a ver si no encuentro aquí la pregunta exactamente. Dice, ¿la nueva pasarela DALI es capaz de manejar tiras de LED que a la vez son RGB y tunable white? Sí, tanto sea por grupo como por DT8, ¿vale? Si yo me vengo aquí a la, a la pasarela, yo le puedo decir que es temperatura de color y RVB, ¿vale? O Tunable White y RGB ya sea por separado o juntos. Vale, merci. Después tenemos aquí, como somos internacionales, tenemos una pregunta en inglés. Me dice si es posible ver la pantalla donde se puede conectar y desconectar eh, la luz constante para el DALI. Entiendo muy bien la pregunta. If it is possible to see the screen where you can switch off the constant light control for DALI Gate. No te oigo, Nacho. Estás con el mute. Perdón, aquí tengo la modalidad de regulación constante, ya sea automático o independiente, o sea, eh, automático manual, ¿vale? Y en función de, de si escojo eh, una forma u otra, ¿vale? Pues, como podréis ver, me ha desaparecido el objeto de entrada a paro de la detección. Sí, es que yo también lo entiendo. Es que habla de la pasarela, pero yo también entiendo o sea, que el automático manual de la regulación constante se hace en el detector, no en la pasarela. La pasarela al final es la que recibe la orden de regulación para ponerse a la intensidad deseada, ¿no? Vale, dice que sí que es eso. Vale, ok. Me preguntan también por aquí si se puede ver los luxes de la habitación en el multitouch. Bueno, si quieres ya contesto yo. En el multitouch hay una opción de configuración de pantalla donde se puede visualizar valores. Hay ciertos valores, entre ellos el de luminosidad con los luxes de la habitación. Sí, sí se podría. ¿Vale? El detector sería el que haría esa medición de los luxes, ¿vale? Y lo podríamos visualizar en el multitouch, por ejemplo. ¿Vale? A grosso modo todo bastante claro, dicen por aquí. Te explicas como un libro cerrado, digo yo. Ah, no, eso lo he dicho yo. Vale, aquí también nos preguntaba algún ejemplo para controlar RGBW, ¿vale? En Wiser. Y yo bueno, le he contestado yo en el chat, ¿vale? Cuando controlamos RGBW, si es DT8, ¿no? Corrígeme, Nacho, si estoy equivocado. O sea, el mensaje es de 3 bytes y lo podemos hacer desde el Wiser for KNX sin ningún problema, ¿no? Para controlar directamente el color, ¿no? Si quieres comentar algo sobre esto. Sí, a ver, esto no lo tengo preparado, pero tengo aquí un Wiser, a ver si se me abre. Dentro de la parte que es ¿cómo se llama? El touch, tengo dos tipos diferentes de controladores RGB, de objetos para controlar RGB. Tengo uno que me permite controlar RGB por 4 bits separados y tengo otro que me permite controlar el RGB directamente ya por DT8, ¿vale? Si yo me vengo aquí, show all, y añado el RGBW, tengo que meterle, como puedes ver aquí, por 4
objetos diferentes. Esto sería, para entendernos, por DT6. Y si lo quiero hacer ya directamente por DT8, escojo el que pone RGB, ¿vale? Y aquí ya le meto un objeto de comunicación directamente de 3 bytes, que es el RGB. De una manera se hace byte a byte, digásemos, uno para R, otro para G, otro para W, para B, perdón, con el DT8 lo que haríamos sería la regulación con los 3 bytes directamente con toda la información, todo el paquete de información. Pregunta, es que me salen todos como Laura Proto, ¿vale? Yo no digo los nombres porque me salen todos como la organizadora, ¿vale? Del evento. Me interesa poner más de 8 sensores de movimiento en cada pasarela. ¿No es posible? Vale, aquí no sé si ha quedado del todo claro, ¿vale? Pero la pasarela DALI Pro, de la que hemos estado hablando más en profundidad, hemos dicho que acepta detectores de presencia y luminosidad DALI directamente, ¿vale? Tú tienes las dos opciones, colgar detectores de presencia y luminosidad DALI en la línea DALI, y si tienes un límite de 8 y no es posible excederse de ahí, o tienes la opción de que los detectores ponerlos en KNX, donde ya pues, no tienes ningún límite por pasarela. Digásemos que tienes los límites de KNX, que serían pues, los que todos conocemos, ¿no? Entonces, si hablas de los detectores DALI, que con comunicación DALI, sí, está limitada a 8 y no hay posibilidad de ampliar, y en KNX pues no habría ningún problema de ampliación. Me gustaría recordaros lo que os he dicho antes de la velocidad del DALI, ¿vale? Evidentemente un detector DALI es más barato que un detector KNX. También me permite hacer menos cosas porque, entre otras cosas, lo conecto, lo agrupo a un grupo o un ECG y ya me lo hace todo, pero no puedo modificar nada. Pero recordad que este bus es muy lento y es muy fácil saturarlo, ¿vale? O sea que, ojito con eso. Todo lo que podéis hacer en KNX siempre será mejor que en DALI. Vale. Decía que me ha dicho lo del controlar el RGBW desde el Wiser for KNX, porque entiende que desde KNX directamente, pues que tiene que ir separando los byte a byte y hacer un script para digásemos, unir o desunir, ¿no? Esos 3 bytes. A ver, con el Wiser for KNX, evidentemente, puedes optar por la opción de los 3 bytes y gobernar el color directamente vía DT8, ¿vale? Y también tenemos otro truquillo, entre comillas, que sería a través del multitouch. El multitouch, sabéis que tiene como una especie de paleta de colores, ¿vale? Que lo que nos permite es, al final tiene ahí un degradado de colores que se ve en pantalla, y lo que nos permite es enviar escenas, ¿vale? A través de la escena puedes recrear el color que está en la pantallita, ¿vale? Pues eso, para simular una paleta de colores. Pero evidentemente no tiene la precisión, ¿no? de una paleta de colores más grande, ¿no? Como pueda ser en Wiser for KNX o en otro web server, ¿no? Vale, aquí tengo el objeto de T8 de color, ¿vale? De 3 bytes, que es el que uniría, en este caso, a este objeto de aquí RGB directamente. No sé si era esto o no. Bueno, ahora nos dirá si no. Tenemos otra pregunta que nos dice si es posible compaginar una regulación constante con una variación de temperatura de color a lo largo del día. O sea, hacer un tunable white ciclo circadiano, digásemos, más regulación constante. Sí. Ahora, eso te lo ves. Eso es pro, eso Sí, no, no, es o de sea, pro, ¿eh? eso es de pro. Lo que pasa es que, o sea, por un lado, ¿vale? Tendría que, algún elemento me tiene que ir variando la temperatura de color, y por otro lado el detector me va variando la luminosidad, ¿vale? Pero como son objetos diferentes, la intensidad y la luminosidad, no habría ningún problema. Mirad, aquí este de aquí lo pongo como lo tenía inicialmente, ¿vale? Yo tengo el valor, ¿vale? O la regulación del tunable white, el 121, que sería el que me modificaría
¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no sé qué me ha hecho este. Y aparte, ahora me ha aparecido en francés, ¿vale? No sé Te por qué. veo con un PC muy interactivo. Sí, sí. Esto es mi ordenador, ¿eh? No, no es Schneider, os lo aseguro, porque... ¿Y qué ha pasado? Le he dado... Mi ordenador está un poco tonto. Bueno, no sé qué le ha pasado. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Bueno, tengo un objeto de un byte o regulación relativa para la intensidad de la luz y luego tengo otro objeto de 2 bytes para la temperatura de color, ¿vale? Con lo cual no habría ningún problema en mezclar las dos cosas, ¿vale? Entonces podríamos hacer lo que decía el que ha preguntado, ¿no? La regulación constante la haría el detector y enviaría los valores de regulación en función de la luz. ¿Puedes poner el mute, porfa, Nacho, que me estoy volviendo loco? Perdón, el detector enviaría la regulación constante en función del aporte de luz natural y, por ejemplo, a través de un horario el horario que tiene la pasarela DALI para las horas del día y los grados Kelvin que le puedes poner en ese horario, modificaríamos la temperatura de color. A ver si hay alguna pregunta más en el chat. Ahora mismo no veo ninguna. Si me he saltado alguna, por favor, volverla a poner, que igual no os he hecho caso por algo. Yo estoy viendo una que pone el módulo DALI Pro tiene salida digital adicional para cortar la línea de luz. No, Ostras, el módulo DALI esa no la tiene veo, ¿ves? salida. Tendrá que utilizar una salida binaria de otro módulo, ¿vale? Lo que está preparado el Pro es para, en caso de que me corten la luz, no dar un fallo de luz, ¿vale? Sino que sepa que hay luces que me pueden desaparecer por cortes. No sé por qué hay preguntas que no veo, no entiendo. Pero bueno, así las vemos los dos. Si alguien tiene alguna preguntilla más, que hable ahora. No se anima nadie. ¿No hay más preguntas, señoría? Me dicen. Perfecto. Espera, sí, que aquí hay alguien que dice, ¿Ah, sí? yo aquí tengo, sí, yo aquí tengo información general, ¿vale? Que la puedo utilizar, ¿vale? Para saber si, bueno, aquí no lo he puesto, pero en parámetros le puedo decir que me dé un encendido de todas las luces para, no, porque ponía uno que se le quedaron muchas luces encendidas y yo lo puedo, eh, le puedo decir que me dé una información en caso de que haya alguna luz, como una especie de realimentación de estado junto, ¿vale? De todas las pasarelas y demás, ¿vale? Eh, aquí tengo todos los objetos y informaciones que necesites. ¿Vale? Pero también tengo la posibilidad de configurar a las luminarias que se me enciendan o se me apaguen ante cortes de luz, ¿vale? Que eso también puedo cambiar si me vengo aquí, en caso de que sea el bus DALI, pues le puedo decir que la luz se vaya al último valor, al encendido o al apagado, ¿vale? No tiene por qué ser el 100%, con lo cual no necesito tener ninguna información extra de si la luz sigue encendida o apagada. Me dicen que igual la pregunta te la han hecho directamente a ti, por eso yo no la veo en privado. No sé si tienes alguna otra por ahí que no hayamos respondido.
No, no, no. Y si la tengo, lo siento, que no, no la veo. No, no, es que es un poco follón el tema de privado, no sé qué. O sea, a mí también me cuesta un montón, porque ya os digo que... Y aparte están las preguntas y respuestas y el chat, que hay dos ventanas diferentes. Yo creo que las hemos ido respondiendo todas. Ya os digo, si no, pues que se pronuncie alguien. Y bueno, de mientras, y mientras no hay ninguna más, yo agradeceros que os hayáis podido conectar para estar este ratito con nosotros. Espero que os haya resultado interesante. Sabéis que desde hoy y los próximos 4 jueves, o sea, hoy inclusive, y nos quedan tres jueves más, haremos una formación, ¿vale? Tenéis la temática en el mail. Si os interesa, pues estaremos encantados de estar aquí con vosotros y de compartiros pues lo que vamos a comentar. Me han preguntado varios si va a haber un vídeo. Esto lo hemos grabado, ¿vale? Y lo colgaremos en nuestra web de Schneider. En cuanto esté, ya a través de los mismos medios como os ha llegado la convocatoria, os lo iremos colgando para que lo tengáis, ¿vale? Y también los proyectos que hemos dicho que hemos hecho, el de regulación constante, el de Tunable White y demás, también os los compartiremos para que los tengáis como ejemplo, ¿vale? Para si queréis incrustarlo en algún proyecto que tengáis o lo queréis utilizar, pues lo podéis hacer sin problema, ¿vale? Y para que veáis un poco pues, la estructura de las direcciones de grupo, etcétera, ¿vale? Eh, las presentaciones en principio, ya os digo, la colgaremos en nuestra web. Eh, igual que los proyectos y la presentación, ¿vale? Pues ya os digo, si no hay más preguntas, encantado de estar aquí y esperamos veros pues el jueves que viene con el nuevo webinar, en este caso de climatización. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos por asistir. Espero que al menos os haya servido para tener una siesta apacible y agradable. Y si habéis aprendido algo, pues ya maravilloso y fantástico. Pues muy bien, muchísimas gracias. Cerramos el webinar y os esperamos el jueves que viene. Muchas gracias a todos. Un saludo. Pasad buena tarde.